Habíamos señalado que para las 8 de la mañana teníamos planificada esa entrevista con el señor Andrés Arauz Galarza, candidato a la presidencia de la República. Estamos ya en contacto con el candidato, que en su hoja de vida señala tener 35 años, ser economista, que lo obtuvo en la Universidad de Michigan, este título en el 2010, máster en Economía de Desarrollo en la Flaxo, y se encuentra como aspirante a un PhD en Economía Financiera en la UNAM, la universidad más grande de México. En cuanto a su experiencia laboral, nos señala actividades en el sector privado. Fue colaborador permanente de Rafael Correa por una década, iniciándose en el 2007 como asesor en política financiera, pasando por diversos cargos, entre ellos la Subsecretaría General de Planificación en las Emplades. Culminó con Rafael Correa como ministro coordinador de Talento Humano. Le damos la bienvenida, economista Arauz. Quisiéramos en primer lugar saber desde dónde nos atiende con esta entrevista y qué le ha movido a aceptar esta candidatura. ¿Es su principal objetivo ser una saga de Rafael Correa? Muy buenos días, Gustavo. Un abrazo a toda la ciudadanía de Cuenca. Está un poquito fallando el audio, creo yo, pero vamos a continuar con la entrevista. Básicamente, mi mensaje inicial a la ciudadanía, aparte de agradecer por el caluroso recibimiento acá en la ciudad de Cuenca. ¿Desde dónde nos atiende? Está en Cuenca. Sí. Okay. Sí, solamente le preguntábamos en dónde estaba. Teníamos la duda de si efectivamente se encontraba ya en Cuenca o continuaba en Cuenca, porque sabíamos que estaba por aquí. Está claro, sigue usted en Cuenca. Aquí estamos, en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, hoy también vamos a desplegar una agenda de trabajo importante. Ha sido bien caluroso el recibimiento, a pesar del frío y de la lluvia de ayer. Pudimos conversar con la ciudadanía de Cuenca, con las preocupaciones que tenemos en la provincia de La Suay, pero quizás ahora el punto más importante y sorprendente es que la democracia ecuatoriana está en riesgo. Hay un golpe electoral en proceso. Nuestra candidatura, a pesar de haber sido ya declarada, sigue siendo amenazada por instancias del Tribunal Contencioso Electoral, y hemos visto ya llamados explícitos a suspender las elecciones en el Ecuador, con la consecuencia que tendrían, que es anular el resultado de las mismas. Los ecuatorianos y las ecuatorianas deben estar alertas ante esta situación. No puedo ser más explícito, más fuerte respecto a este planteamiento, y es que tenemos que tener vigilancia ciudadana sobre lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. Hay el riesgo real de que se suprima la democracia para que se extienda en el poder el señor Moreno y alcance a hacer sus privatizaciones de última hora que los ecuatorianos no queremos. Usted se está refiriendo al problema que acabamos de tratarlo con una entrevista bastante clara y decidora con un experto en estos temas. ¿Se refiere usted al problema que se ha suscitado entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral? Así es, estamos viendo que hay una intención explícita de posponer las elecciones. El vocal del CNE, el señor Pita, ha dicho ayer que hay que posponerla 1 o 2 semanas. Ese es un comentario a la ligera, porque el artículo 143 del Código de la Democracia establece que si se cambia la fecha de las elecciones, las mismas se declaran nulas. ¿Qué quiere decir esto, pueblo ecuatoriano? Que se busca suprimir las elecciones en el Ecuador para que Lenín Moreno pueda quedarse más tiempo en el poder, para completar los negociados de última hora que viene haciendo alrededor de los activos estratégicos del Estado: refinería, Banco del Pacífico, hidroeléctricas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Quieren entregar a precio de gallina enferma, a precio de coronavirus y sin democracia. Eso no puede hacer un gobierno que carece de la legitimidad democrática. Nosotros queremos que el pueblo ecuatoriano esté absolutamente vigilante sobre esta situación. Estamos inmediatamente haciendo gestiones ante la comunidad internacional. Ya parece chiste, pero es la realidad que en el Ecuador se quiere impedir que la democracia exista, se quiere impedir que el pueblo ecuatoriano, nuestros oyentes,
se pronuncien el 7 de febrero. Yo creo que más allá de nuestras posiciones ideológicas, preferencias políticas, todos debemos defender la democracia en el Ecuador y no permitir que nos roben la posibilidad de ir a votar el 7 de febrero, como ha sido aprobado en calendario electoral y que está blindado por el artículo 143 del Código de la Democracia. Si cambian esa fecha, los resultados de las elecciones serían nulos y por eso quieren cambiarla, porque estamos primeros en las encuestas, primeros en la papeleta y primero en el corazón de los ecuatorianos. Economista Arauz, muy buenos días. Sería importante además iniciar este diálogo conociendo las razones que le han motivado a usted a asumir esta candidatura de la mano de Centro Democrático, de Unión por la Esperanza. Entendemos que Fuerza Compromiso Social también está ahí y otros movimientos y fuerzas políticas. ¿Qué le ha llevado a usted a asumir este reto? Además, en medio de una crisis profunda, no solamente sanitaria, sino económica, política, social, ética también. Entonces sería importante conocer cuáles han sido sus motivaciones y quizás de forma muy concreta, cuál es su propuesta para el próximo periodo, para la próxima gestión gubernamental en caso de que usted llegara a ganar las elecciones, y cuál es esta propuesta que usted está poniendo a consideración de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. Estimada Rosana, muy buenos días. A nosotros nos interesa dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Nuestra motivación no es el odio, no es la persecución, no es la mala onda ni el codazo. Nuestra motivación es el amor al prójimo y el amor a la patria. Por eso queremos asumir este desafío histórico que tiene el pueblo ecuatoriano. Nuestros intereses son dar soluciones y a continuación procedo con las principales líneas de nuestro plan de gobierno, que se resume en una frase con 3 palabras: trabajo, futuro y dignidad, para poder recuperar el trabajo de los ecuatorianos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros oyentes que nos están escuchando ahora, señora madre de familia, el padre emprendedor, el joven que está desesperado por oportunidades. Queremos retomar el trabajo y eso lo vamos a hacer de 5 maneras. La primera, reactivando el consumo de las familias ecuatorianas. Ha habido ecuatorianos que durante la pandemia fueron totalmente abandonados, perdieron sus poquitos ahorros, tuvieron que incurrir en endeudamiento con chulqueros, con la tarjeta de crédito, con los banqueros. Ahora están siendo acosados. También tuvieron una situación triste en términos de no tener suficientes ingresos para poder alimentar a sus hijos. Por eso vamos a dar un incentivo de emergencia económica de $1,000 para que el consumo de la economía familiar reactive también el trabajo de la tienda del vecino, del mercado de la comunidad. Y de esa manera, cuéntenos esto de los $1,000, ¿a qué se refiere? Me disculpa, por favor, sí, Gustavo. Que nos cuente esto que menciona de los $1,000, ¿a qué se refiere? Sí, efectivamente, economista, le hemos escuchado que en los primeros días de su gobierno se entregaría $1,000 a las familias ecuatorianas para reactivar la economía, pero quizás la pregunta es cómo se escogerá las familias, será para todas, y sobre todo la pregunta del millón es de dónde van a salir estos recursos en la situación en la que está el país actualmente. Por supuesto, con todo gusto vamos a discutir este tema. Mira, es 1 millón de familias, $1,000 para cada una de ellas la primera semana de nuestro gobierno. Así se reactiva la economía nacional, se pone circulante. ¿Cómo vamos a escoger a las familias? En función de los índices de vulnerabilidad de la pandemia. Quienes más hijos tengan, que hayan tenido que enfrentar una situación más dura de pérdida de empleo, de pérdida de oportunidades, de precarización alrededor de la pandemia, quienes hayan tenido los problemas de salud más graves, quienes hayan tenido que incurrir en endeudamiento más agresivo. Nosotros queremos aliviar la situación de las familias. Esta no es una dádiva. Más allá de los propósitos, por supuesto que en Ecuador hay una situación de pobreza, de miseria incluso, pero más allá de los propósitos, aclárenos de dónde va a sacar usted estos $1,000 millones. El país está de una manera dramática cerrando el año, se está corriendo contra reloj en la Asamblea, como todos los estamos atestiguando, para que se abra la puerta para un desembolso de $2,000 millones del Fondo Monetario Internacional, que podemos decir ya están gastados.
El IES espera que el gobierno nacional le entregue dinero. Los 13º sueldos o 14º sueldo, 13º sueldo, perdón, está sujeto a este pago. También los sueldos de la burocracia del mes de diciembre. Las arcas fiscales van a estar prácticamente vacías. ¿De dónde va a sacar usted estos $1.000 millones que los entregará, entiendo, en mayo? Estimado Gustavo, el Estado ecuatoriano tiene $5.300 millones depositados en un banco de Suiza. Yo sé que parece inverosímil, pero sí hay esos recursos. El problema del Ecuador no es falta de recursos, es la falta de prioridades. Es querer atender estos recursos para satisfacer a los bancos en el exterior y no para invertir. Señor Arauz, perdóneme, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, señor Arauz, tener una interactividad como quisiéramos hacerlo si estuviéramos frente a frente sentados en la misma mesa, y vamos a tener que interrumpirle. No lo tome a mal, pero vamos a tener que ir aclarando punto a punto lo que usted señale cuando sea necesario. Explíquenos esto de los $5.000 millones del Estado ecuatoriano en Suiza, que allí los tiene guardado el gobierno de Lenín Moreno, ¿y para qué? Justamente es para satisfacer los dogmas de tener la plata fuera del Ecuador. Ellos prefieren mantener esos recursos fuera del país en vez de invertirlos en el Ecuador. Este año vimos varios de esos episodios. Durante la pandemia también enviaron $2.000 millones afuera, porque querían quedar bien con los banqueros. ¿En dónde están? ¿En qué banco suizo están estos $5.000 millones? ¿Y qué propósito tiene ese dinero guardado allí? Se denomina el Banco de Pagos Internacionales en la ciudad de Basilea, en Suiza. El Estado ecuatoriano tiene que traer una parte de esos recursos para poderlos distribuir e invertir en la economía de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, para que la madre de familia, con esos $1.000 millones, pueda nuevamente reactivar la economía del vecino, de la tienda, del mercado, del local comercial, y que ella circulante nuevamente. ¿Cómo ha configurado usted ese dato? ¿Qué pruebas tiene de que efectivamente en el banco que usted señala está ese dinero? Mira, yo tengo todas las pruebas. Tenemos los reportes oficiales del Banco Central del Ecuador que publica esta información. Yo tengo un doctorado a punto de graduarme en economía financiera. Yo he venido estudiando la situación de las finanzas ecuatorianas durante décadas, no solo los últimos días. Por eso sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Así hemos procedido en el pasado. Yo fui parte del equipo económico que en el año 2009, cuando hubo la crisis financiera internacional, en el Ecuador apenas tuvimos repercusiones porque supimos manejar bien la crisis del 2009. Eso es exactamente lo que no ha ocurrido durante este gobierno. Nosotros sí sabemos cuáles son las medidas para reactivar la economía de usted, madre de familia, de usted, padre emprendedor, de usted, joven que necesita oportunidades para poder vivir dignamente. No estamos ofreciendo que el Ecuador va a ser un país de millonarios de la noche a la mañana. Estamos ofreciendo que haya dignidad para resarcir los daños por la negligencia y el abandono que han sufrido las familias ecuatorianas en este año. Pero además del tema de los $1.000 para 1 millón de familias, en la primera semana de nuestro gobierno vamos a implementar políticas de trabajo, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, a la economía popular, para que contrate a gente, especialmente a jóvenes, y a poder asistir con la mitad de la nómina. Vamos a impulsar crédito productivo para los emprendimientos de industrialización, la tecnología. Vamos a impulsar obra pública a partir de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, prefecturas, parroquias, para que hagan obras en tu barrio, querido amigo, querido compañero, y de esa manera se generen fuentes de trabajo y empleo. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Ya lo hicimos una vez y esta vez lo vamos a hacer nuevamente, mucho más rápido y mejor. Economista Arauz, en materia económica y en general en toda la administración que usted tendría en caso de llegar a la presidencia de la República, el economista Rafael Correa estaría presente. Él sería asesor de su gobierno, funcionario de su gobierno. Hay la perspectiva, hemos escuchado ya, hemos leído a través de las redes sociales también, que el exmandatario estaría retornando al país en caso de que usted llegara a la presidencia de la República.
Mira, Rosana, vamos por partes. En primer lugar, Rafael Correa, la persona, tiene todo el derecho de venir a su país como ciudadano ecuatoriano. Evidentemente, lo que va a ocurrir en el Ecuador es que luego de la victoria contundente que tendrá el pueblo ecuatoriano el 7 de febrero, será la propia justicia la que se encargará de revisar todos los procesos judiciales en contra de Rafael Correa y permitirá su retorno. El Ejecutivo no va a tener que meterse en eso, porque una vez que se liberen de las presiones, chantajes y amenazas de los funcionarios de este gobierno en contra de la justicia y para intimidarla a tomar decisiones, la propia justicia va a permitir que él pueda retornar. Pero inclusive, más importante que el retorno de la zona Rafael Correa es el retorno de las políticas, de las obras que tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, de esa gestión en donde mostramos que sí había cómo tener un Estado al servicio de los ciudadanos. Economista Arauz, usted señala que serán los jueces ecuatorianos quienes eximan de las sentencias que tiene Rafael Correa. ¿Cómo lo va a lograr eso cuando Rafael Correa está ya con una sentencia totalmente ejecutoriada? Tenemos que entender que usted aspira con su gobierno a reorganizar nuevamente a la justicia ecuatoriana. Mira, nosotros lo que buscamos es una verdadera independencia judicial. La sentencia, por ejemplo, en contra de Rafael Correa es totalmente írrita, además de express, y usando términos como influjo psíquico, acusándole de un préstamo de $6,000 que fue devuelto. No tiene ningún sentido. Esa sentencia será revisada por la propia justicia en aplicación del derecho ecuatoriano vigente y permitirá que obviamente los propios jueces viabilicen el retorno de Rafael Correa a su patria, como tiene su derecho, como cualquier ecuatoriano, de visitar a su familia, de visitar... Economista Arauz, ¿eso quiere decir que ustedes implementarían cambios en la administración de justicia o se creería que los jueces que actualmente están operando, los jueces que dictaron la sentencia, luego serán quienes deban revisar? ¿O cómo sería este proceso? ¿No hay independencia de la justicia? Sí, pero ¿cómo desde su gobierno? ¿Habrá cambios? Mira, nosotros, insisto, estamos impulsando el apoyo y el aval del relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas, para que no haya suspicacia, para que no haya dudas de que queremos una justicia verdaderamente independiente. No que el presidente del Consejo de la Judicatura sea el concuñado o la concuñada de Lenín Moreno, no. Queremos una justicia realmente independiente que permita dar oportunidades a todo el pueblo ecuatoriano, que la justicia resuelva no solo, pues como ha sido ahora la prioridad del show y el escándalo de los políticos, sino que resuelva los problemas de los ciudadanos. Señora Arauz, ¿usted considera que en el gobierno de Rafael Correa, del cual fue usted parte por una década, hubo una justicia independiente? Por supuesto que sí. Tuvimos una institucionalidad que funcionaba, que permitía encarcelar a los delincuentes, por eso bajaron los niveles de inseguridad ciudadana, por eso tuvimos la oportunidad de que finalmente el Estado recaude de las personas evasoras de impuestos, porque antes se compraba la justicia pero vayamos a la justicia ecuatoriana y a la independencia, señora Arauz. ¿Cómo justifica usted todos esos correos electrónicos que entrando en Google los puede encontrar cualquier ciudadano? Esas cartas que intentan directamente influir en la justicia y en muchos casos influyeron. Recordemos el caso del Universo y el papel que jugaron jueces de ingrata recordación. Recordemos las cartas de Alexis Mera instruyendo a jueces en el país sobre cómo actuar, sobre cómo sentenciar. Los correos electrónicos de Rosana Encalada, de Gustavo Yalc, de José Serrano. ¿A eso usted le llama una justicia independiente? No creo que haya habido correos de Rosana Encalada, pero en todo caso son indicaciones, no instrucciones. Pero lo más importante es que miren, comparen simplemente comunicaciones de un afectado por la justicia como un gobierno que busca recaudar impuestos por favor, no se desvíe, señora Arauz, y háblenos de la independencia de la justicia. Distinto, destituyente. Y eso es lo que nosotros vamos a arreglar con una justicia verdaderamente independiente, no nosotros, con el apoyo del relator especial de las Naciones Unidas.
Pero ¿cómo van a hacer esta justicia independiente? ¿Con quién se van a asesorar? Pues durante la década se dio un pésimo ejemplo con el manejo de la justicia. Insisto, con la Relatoría Especial de Independencia Judicial de las Naciones Unidas. Es un órgano del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ya se ha venido pronunciando sentencia judicial en el gobierno de Moreno, cómo ha habido interferencia del Ejecutivo. Hemos visto cómo la Interpol se ha pronunciado a nivel de instancias internacionales diciendo de que las sentencias emitidas en el Ecuador en contra de los líderes del progresismo han sido faltos de derechos humanos, han sido por procesos de persecución política. No lo digo yo, lo dice la Interpol, una agencia internacional, intergubernamental a nivel mundial. Así que lo importante es que la justicia Señora Arauz, esté para servir. nuevamente tengo que interrumpirle para preguntarle sobre esto. Usted defiende el hecho de que la Interpol no emita boleta roja para capturar a Rafael Correa y a varias otras personas que se encuentran en calidad de prófugos por el caso Sobornos 2012-2016. Es decir, usted está aceptando de que la policía, pues la Interpol, por internacional que sea, no deja de ser policía, que no es una entidad deliberante, esté tomando acciones por encima de la justicia, que le guste o no a usted o nos guste o no a nosotros. Es la justicia ecuatoriana la que ha tomado decisiones después de seguir un debido y largo proceso. Como Estado soberano, ¿usted ve bien que la Policía Internacional se vaya por encima del Estado soberano de Ecuador? Y usted al mismo tiempo pretende llegar a la presidencia de ese Estado soberano que se ve burlado por la policía. Estimado Gustavo, aquí no ha habido justicia, aquí ha habido injusticia y persecución política. Para eso son las instancias internacionales que velan por los derechos humanos de los afectados. Justamente porque aquí ha habido un proceso destituyente que violó la democracia del Ecuador, que impidió la revocatoria del mandato, que sacó a todos los jueces de la Corte Constitucional, que destituyó a un Consejo de Participación democráticamente electo a la semana de haberse posesionado. Aquí hemos visto una persecución brutal en contra de todo un pueblo, que sí, nos llega al corazón, nos llega al alma y estamos indignados. Queremos recuperar una verdadera independencia judicial. Y a pesar de todo aquello, le prometo que a nosotros no nos motiva el odio, no nos motiva la persecución, nos motiva el amor a la patria y el amor al prójimo. ¿Cómo mira, señor Arauz, cómo mira usted el proceso que está siguiendo adelante el Consejo de la Judicatura para nombrar a 16 jueces para la Corte Nacional de Justicia? Los ecuatorianos están en qué comer, en alimentarse, en poder tener una fuente de trabajo. Le preguntaba, no sé si me escuchó, ¿cómo mira usted el proceso que está siguiendo adelante el Consejo de la Judicatura para nombrar a 16 jueces para la Corte Nacional? Estimado Gustavo, ya la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial ha dicho que es un proceso falto de transparencia, ha dicho que ha habido manipulación en los concursos. Nos preocupa muchísimo todo aquello y eso servirá como informes vinculantes según la Constitución del Ecuador para que pueda ese proceso ser revisado más adelante. Nosotros conocemos la institucionalidad del Ecuador y por eso nos preocupa que la justicia no ha servido para solucionar los problemas de la gente a nivel de la delincuencia, a nivel del control de las cárceles, a nivel de la inseguridad ciudadana, y más bien se ha enfocado toda su energía en el odio y en la persecución Economista política. Por eso nosotros queremos dándole a usted el beneficio de la duda de que eventualmente puedan abrirse los casos sobre Rafael Correa, lograr, no sé, una amnistía o algo por el estilo, que honestamente, sin ser ni lejanamente experto en derecho, lo vemos difícil, pero dándole a usted este beneficio de la duda, ¿no resulta extremadamente polémico que con esta aspiración que usted tiene de que Rafael Correa sea declarado inocente, en este momento, cuando se están dando inicios, está ya en los albores del proceso electoral oficialmente en Ecuador, usted tenga como su principal asesor, así lo ha dicho públicamente a un reo de la justicia, al economista Rafael Correa? Mire, usted lo que está hablando es de un perseguido. Usted ha dicho prófugo, usted ha dicho reo. Cuando estamos hablando de la persecución, estamos hablando de un perseguido político. Esa es la realidad en el caso de él.
pero nosotros lo que queremos, insisto, es dar soluciones al pueblo ecuatoriano, generar fuentes de trabajo, invertir en educación, en ciencia y tecnología, en internet para todos, con conectividad rural, con opciones para poder tener becas de conectividad para los jóvenes y los docentes, para poder tener 1 gigabyte gratis al mes para cada ciudadano ecuatoriano por el hecho de ser ecuatoriano. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, vivir con dignidad, con acceso a servicios públicos de calidad. Y por eso en febrero vamos a recuperar el futuro, duela a quien le duela, porque aquí el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar a favor de la democracia y a favor de recuperar su dignidad. Economista Arauz, usted ha hablado de implementar aquí en el país la minería inversa. Eso implicaría de alguna manera eliminar esta política minera que actualmente y que se viene arrastrando desde el gobierno del expresidente Rafael Correa de promover la minería metálica, la minería a gran escala. En los próximos días, ojalá el mismo día 7 de febrero, en caso de que las elecciones no se postergan aquí en la ciudad de Cuenca, estaremos yendo a las urnas para decidir el futuro precisamente de la mega minería aquí en el cantón. Usted se ha referido, incluso ha sido motivo de algunos memes, usted debe saber, el hecho de recoger o recopilar entre 30 a 35 celulares para sacar oro respecto de esta propuesta de minería inversa. Si podría detallarnos un poco sobre esta propuesta que a la final podría resultar novedosa. Mire, la minería inversa o minería urbana es una innovación urgente y necesaria en el siglo XXI. Es para poder extraer los minerales y poder tener fuentes alternativas de las mismas. Es el reciclaje, pero no solo entendido para el papel, el plástico, el vidrio, sino también para los minerales preciosos. Ahora, yo sé que se ha buscado descontextualizar aquello, pero lo que queremos no es una política excluyente. Esto más bien puede generar todo un sistema de reciclaje que va a generar fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Pero con relación a la minería, mira, nosotros lo que queremos es que exista una minería realmente responsable con el medio ambiente. Este gobierno destruyó la Agencia de Regulación y Control Minero, pues. Eliminó el Ministerio de Minas, que es el que controlaba a las grandes mineras y a la minería legal y a la minería pequeña y todos los que operan. ¿Cómo puede ser posible que hayan eliminado la Agencia de Regulación y Control Minero? Con razón, pues que hay tanto abuso, que hay tanto irrespeto a la normativa, que hay tanto irrespeto al ambiente, a las fuentes de agua, a la dignidad de las comunidades donde operan, porque eliminaron la agencia que controla a la minería. Nosotros vamos a recuperar la institucionalidad en el ámbito minero para que pueda haber rectoría, regulación, control y pueda de esa manera impulsarse un sector con total control y responsabilidad en beneficio de los ecuatorianos, generando fuentes de trabajo y cuidando a nuestra naturaleza, que a la final es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Pero con esta agencia de control minero y todo, el gobierno del cual usted fue parte y el presidente Rafael Correa, su principal asesor, fueron los principales impulsores de los proyectos Quimsacocha y Río Blanco, los más preocupantes aquí en el Austro del Azuay, razón de ser de la consulta popular que se va a hacer aquí en Cuenca el 7 de febrero. Y a propósito, economista Arauz, ¿qué opina usted sobre esta consulta? Mire, yo creo que la consulta era innecesaria porque está redundando con artículos constitucionales que ya están vigentes. Ya se prohíbe la actividad en las fuentes de captación del agua y sin embargo le plantean nuevamente una consulta que va a ser redundante, es decir, no va a cambiar ninguna de las normativas en el Consejo de Cuenca ni en el país, simplemente es una cuestión redundante porque la Constitución ya prohíbe la actividad minera metálica en donde existen las fuentes de agua para... Si es que es así, señor Arauz, explíquenos por qué el gobierno de Rafael Correa apoyó tanto estos proyectos. Mira, nosotros impulsamos una política de minería responsable que le pueda generar recursos al pueblo ecuatoriano, pero nosotros estamos yendo más allá, estamos hablando de la apropiación científica, tecnológica, industrial y ecológica de los recursos naturales
para que no tenga que salir en bruto el mineral, sino que pueda ser procesado, industrializado en el país. Tenemos ya conversaciones iniciadas con una refinería del cobre en Hamburgo para que pueda establecer sus operaciones en el Ecuador. Tenemos los estudios de prefactibilidad para poder tener una refinería de oro, para establecerlo justamente en la provincia de El Oro, en Machala, y de esa manera industrializar el mineral en el Ecuador y generar fuentes de trabajo y empleo para todos. Tenemos que Nosotros entender, por sabemos que hay problemas con las comunidades, hay problemas en el transporte del mineral, hay problemas tenemos que entender, por tanto, economista Arauz, que su gobierno va a ser pro minero, va a continuar incentivando el extractivismo en el país, que uno de los pilares posiblemente para la economía ecuatoriana que usted aspira a cambiar va a ser la minería. Al revés, nosotros impulsamos la economía del conocimiento. Ese ha sido, es más, mi principal labor durante el gobierno de Rafael Correa, planificar el futuro del Ecuador y ejecutarlo. Pudimos junto con él construir 4 universidades, una muy cerquita aquí, la Universidad Nacional de la Educación, otra la Universidad de la Biodiversidad, para aprovechar la riqueza natural de forma sustentable, en apoyo a las comunidades, justamente para salir del modelo extractivo, del cual somos herederos 500 años. Y eso requiere políticas sostenidas de largo plazo, en donde el pueblo ecuatoriano defina sus prioridades y pueda ir reconvirtiendo su matriz productiva, su matriz cognitiva, y de esa manera salir adelante. Por eso hablamos de inversión en educación, en ciencia, en tecnología, en desarrollo infantil, en conectividad para el Internet, porque el pueblo ecuatoriano se merece entrar al siglo XXI y no quedarse estancado en debates del siglo XIX. Sí, economista Arauz, hablando también de temas económicos, de políticas económicas, muchos dice que el que usted pueda llegar a la presidencia de la República le colocaría a Ecuador en una situación muy, muy similar a la de Venezuela, toda vez que se ha aplaudido, digamos así, desde su candidatura el propio expresidente de la República, Rafael Correa, que estuvo recientemente en ese país, la política económica y la política en general, cómo se ha venido llevando en ese país. Políticas de Venezuela se traerían, se compadecerían con la situación de nuestro Ecuador. Estimada Rosana, muchas gracias por la oportunidad de aclarar semejante acusación de campaña sucia. Para empezar, la estructura productiva del Ecuador, la estructura económica de Ecuador es totalmente diferente a la de Venezuela. En el Ecuador tenemos emprendedores, tenemos un aparato productivo diverso, dinámico, exportador, tenemos soberanía alimentaria y jamás vamos a pasar por la situación que tristemente está ocurriendo en ese país. Y segundo, nosotros no tenemos ninguna intencionalidad de confrontar con los grandes poderes hegemónicos de nuestro hemisferio y del planeta. Yo viví en Estados Unidos, yo me eduqué en Estados Unidos, hasta hace poco estaba trabajando con una institución, un tanque de pensamiento en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Tengo una gran cantidad de amigos allá, incluyendo en el Partido Demócrata, que finalmente se posesionará en el mes de enero en Estados Unidos y generaremos las mejores relaciones. Aquí nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo, no tenemos interés de confrontar con nadie y lo que aspiramos es que esas relaciones construyan desarrollo, oportunidades de trabajo para los ecuatorianos en el ámbito del empleo privado, en el ámbito del crédito, en el ámbito de la innovación, la ciencia y la tecnología, en el ámbito de la obra pública que tanto requiere nuestro país y, por supuesto, en resarcir ese daño causado a millones de familias ecuatorianas con la propuesta nuestra de $1,000 para 1 millón de familias más vulnerables la primera semana de nuestro gobierno. Estos son $1,000 millones, economista Arauz. Y hay compañeros suyos que están en la asamblea, digo compañeros, he perdido un poco, quienes continúan con Alianza País, quienes se encuentran ahora en el movimiento que auspicia su candidatura a la presidencia de la República, pero allí están varios legisladores de el ex Alianza País promoviendo en la asamblea el proyecto de un salario universal
se habla posiblemente de un salario mínimo universal de $400 que se entregaría a cada ecuatoriano. Proyecto que también ha sido promocionado por Yacu Pérez. No sabemos quién lo presentó primero en realidad. Pero ¿qué opina usted sobre ese proyecto? ¿Cree usted que esto es factible? ¿Concuerda? ¿Simpatiza con esa propuesta que entre otros legisladores está promoviéndolo en la Asamblea Doris Solís? No, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, lo he dicho públicamente. Yo creo que en el estado de desarrollo del Ecuador del 2020 no estamos en condiciones de avanzar hacia allá. Lo que nosotros hemos propuesto es el trabajo digno universal, en donde vayamos generando condiciones de empleo, de trabajo, a partir de la obra pública, de la inversión privada, del crédito para facilitar el emprendimiento, de la inversión para poder reactivar el consumo de las familias y obviamente de la reincorporación de una parte del mejor talento humano que fue despedido por este gobierno, para que de esa manera despleguemos las fuerzas productivas de nuestro país y generar trabajo para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de renta universal, lo he dicho reiteradamente en medios, lo he publicado en mis cuentas, porque el Ecuador de hoy lo que necesita es trabajo y nosotros estamos totalmente orientados a impulsar eso. La lista 1, el 7 de febrero, nos va a devolver eso, trabajo. Usted ha señalado, economista Arauz, su punto de vista sobre Venezuela, que es bueno que en algo sí coincidamos. Venezuela se encuentra realmente en una desastrosa situación. Allí ha desaparecido la democracia. Eso, en el criterio de cualquier persona en su sano juicio, es una dictadura del señor Maduro. La pobreza ha llegado a una situación totalmente extrema. El 80% de los venezolanos están en situación de pobreza. 5 millones de ellos, muchos de ellos están aquí en Ecuador, han tenido que salir de Venezuela arriesgando la vida, muchos de ellos muriendo diariamente en barcazas que salen cada 2 días de Venezuela, una barcaza. Escuchábamos un reciente reportaje del Washington Post. El salario mínimo en Venezuela es de 400,000 bolívares, pero con la inflación más alta del mundo representa 40 centavos de Ecuador. Muchos ecuatorianos temen que con usted se vaya a seguir el camino hacia Venezuela. ¿Y por qué? Porque su principal asesor, Rafael Correa, estuvo allí auspiciando como veedor estas últimas elecciones en Venezuela, que han cambiado a la Asamblea de Venezuela, fortaleciendo ese poder del señor Maduro. Y Rafael Correa ha señalado que lo que se vivió recientemente en Venezuela fue una fiesta democrática y ha hecho apología a la democracia en Venezuela. ¿Cómo puede usted estar de acuerdo con el señor Correa cuando tiene este punto de vista tan divergente sobre la realidad que actualmente vive Venezuela, por lo menos en la parte económica? ¿Cree efectivamente, coincide con su asesor en que fue una fiesta democrática y un triunfo legítimo del señor Maduro, estas últimas elecciones que se dieron allá? Estimado Gustavo, ya basta de campaña sucia. Las prioridades de los ecuatorianos no son lo que pasa en Venezuela o en Dinamarca. No, solamente dígame, ¿está de acuerdo usted con las declaraciones de Rafael Correa sobre la fiesta democrática que dice que se vivió allá recientemente? Que suspendan las elecciones en el Ecuador. Esa es nuestra preocupación principal ahorita. Nosotros necesitamos que se garantice la participación democrática del pueblo ecuatoriano el 7 de febrero y no en ninguna otra fecha, porque eso incurriría en causal de nulidad de las elecciones según el artículo 143 del Código de la Democracia. Por eso nosotros necesitamos que haya democracia en el Ecuador. Sí, pero no me contesta si está, no me contesta usted si está o no de acuerdo con su asesor sobre su visión sobre Venezuela. Mira, Rafael Correa tiene sus opiniones, evidentemente, yo tengo las mías, y quien va a gobernar el Ecuador soy yo. El hecho de que Rafael Correa vaya a ser mi principal asesor o uno de mis principales asesores no significa pues que tenemos que coincidir en todo. Ahora, permítame, economista. El pueblo ecuatoriano. Permítame, economista Arauz. El pueblo ecuatoriano, su situación de crisis económica. Usted hablaba de la migración. Topemos un punto. Ahorita mismo, en estos días, y justamente desde la zona austro del país, nuevamente empieza a haber una ola migratoria de ecuatorianos a los Estados Unidos. Yo conozco casos
que está ocurriendo nuevamente esta situación en el Ecuador. Así que esa es nuestra principal preocupación, cuidar a las familias ecuatorianas, volver a darles dignidad para no tener que someterse a la travesía de nuevamente cruzar la frontera hacia el norte. Así es, señor Arauz, en eso tiene usted razón. Hay una nueva corriente migratoria de Ecuador, pero Ecuador no tiene las mismas características que Venezuela. Yo quisiera preguntarle, usted se presenta en sus cartas como un economista graduado en una prestigiosa universidad, la Universidad de Michigan, ha sacado un posgrado en una de las más importantes universidades de Ecuador, está tratando de conseguir su PhD en la UNAM. Son cartas muy importantes de presentación y se entiende que su experticia está fundamentalmente en esta área de la economía. Le pregunto, ¿qué pasos concretos daría usted? Esta es una situación totalmente hipotética la que le planteo, para corregir la economía de Venezuela. Mira, nuevamente estamos hablando sobre otro país cuando las prioridades son el Ecuador. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer para corregir la economía de mi país, de mi Ecuador del alma, por quienes estamos arriesgándonos hasta el pellejo con las amenazas de un gobierno que nos quiere apresar, que nos quiere meter presos, simplemente por querer defender la dignidad del pueblo ecuatoriano. Nosotros vamos a reactivar la economía nacional, impulsando el consumo, generando trabajo mediante obra, mediante inversión privada con el contrato de certidumbre económica, mediante el crédito, trayendo esos recursos que están afuera, invirtiéndolos en el Ecuador, fortaleciendo la dolarización con dólares y generando así oportunidades finalmente, como ya las tuvimos una vez para nuestro pueblo, el pueblo ecuatoriano. Estimado Gustavo, yo le agradezco muchísimo. No, tengo una agenda inmediatamente. Tengo una pregunta más, economista Arauz. Tengo una pregunta más antes de que se retire, por favor. Con todo lo malo y que lo criticamos diariamente en esta emisora a este gobierno, se respira mayor libertad en los medios de comunicación y podemos hacer libremente entrevistas como la que le estamos haciendo a usted sin cargar los problemas de ningún tipo, y lo hacemos a usted y lo hacemos a cualquiera de los otros candidatos, economista Arauz. ¿Qué va a hacer usted si llega al gobierno con respecto a la libertad de expresión, que acaba de recuperar un derecho nuevamente en la Asamblea de ser considerado un derecho humano y no un servicio público, como puso el señor economista Rafael Correa, en unos 10 años de persecución y de intención de controlar a los medios de prensa aquí en Ecuador? ¿Cómo va a manejar usted este tema en su gobierno? Gustavo, una precisión. Cuando usted dice libertad de expresión como servicio público, está equivocado. El concepto es la comunicación. Y la comunicación, por supuesto, que tiene que tener implicaciones sociales, públicas, comunitarias. Ese es el rol de los medios de comunicación en una sociedad moderna. Pero mira, la libertad de expresión, por supuesto que es un derecho humano, pero también son derechos humanos, el derecho a la honra, al buen nombre, el derecho a que no se promueva el odio, la xenofobia, el machismo, la violencia, que no se incite a la violencia, que no se incite al maltrato. Nosotros necesitamos un marco de derechos humanos para los medios de comunicación. Yo no creo en la necesidad de un órgano administrativo para aquello, pero yo creo que el marco de derechos humanos a nivel de nuestra Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos es amplio y suficiente para garantizar justamente los derechos vinculados a la comunicación, a la información, a la libertad de acceso a la misma en todo el país. Muchísimas gracias nuevamente e invito al pueblo ecuatoriano a que este 7 de febrero, en esta papeleta enorme de 18 candidatos, vean la primera opción, en el primer casillero, que es el que nos devuelve la esperanza, las oportunidades de trabajo digno, de un futuro posible y de dignidad para todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a usted por habernos atendido. Declaraciones del economista Andrés Arauz, candidato para la presidencia de la República. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.